Ok, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a seguir, iniciar la sesión, semana número 14. Vamos a iniciar tomando la respectiva captura de pantalla. Buenos días a todos. Espero que todos me puedan escuchar. Vamos a prender la cámara, vamos a tomar la foto. Sonrían, por favor. Muy buenos días a todos. A ver, vamos a tomar la respectiva captura de pantalla. Sonrían. Listo. Perfecto. Ahora sí, jóvenes, vamos a iniciar la sesión, semana número 14, con un tema bastante interesante. El tema de esta semana que nos convoca es un tema diferente, el sistema tributario. Y hemos visto todas las sesiones anteriores, todo el tema monetario, el tema de la moneda, el sistema monetario, el sistema financiero y cómo funciona. Ahora vamos a ver el sistema tributario, por qué es tan importante dentro del desarrollo de la economía. Lo vamos a ver, lo vamos a manejar y lo vamos a trabajar ahora. Porque es tan importante para temas del examen educativos y para temas profesionales de su vida laboral en el futuro. Tienen que conocerlo, tienen que dominarlo y tienen que saber más o menos cómo funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sistema tributario? ¿Cómo funciona y para qué sirve? Es el conjunto de instituciones, normas y principios que sirven de instrumentos para la transferencia de recursos de las personas y empresas al Estado. Transferencia de recursos, ¿qué significa eso? Que todas las personas, todos los peruanos y empresas debemos transferir recursos hacia el Estado. ¿Por qué debemos transferir nosotros recursos hacia el Estado? Para sufragar el gasto público, para abastecer el gasto público, para cubrir el gasto público. ¿Y qué vendría a ser el gasto público? El gasto público es el gasto de todas las instituciones estatales. Todas las instituciones estatales, llámese hospitales, universidades, colegios, ministerios, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Todo el aparato estatal tiene que funcionar. Y si no sufragamos, y si no pagamos, y si no invertimos para que funcione, no lo va a hacer. Entonces todos nosotros, todos los peruanos y empresas tienen que transferir recursos. ¿Y cómo lo transfieren? ¿Cómo hacen para transferir esos recursos? A través de los tributos. ¿Ok? Entonces, el sistema tributario tiene que tener tres elementos para que funcione, tres elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos que necesita el sistema tributario? Primero, la política tributaria. Segundo, las normas tributarias. Y tercero, la administración tributaria. ¿Qué es la política tributaria? ¿Cómo funciona la política tributaria? A ver, pasó acá. Está fallando. Ok. ¿Qué es la política tributaria? A ver, el sistema tributario funciona de esta manera. No se trata de cobrar los tributos por cobrar, que de pronto a mí se me ocurre a final de año, en noviembre, que necesito más tributos, así que quiero cobrarle a tal o tal, poner un tributo a tal o tal cosa. No, no funciona de esa manera. A ver, para empezar, al principio del año, todos los gobiernos, papá gobierno, tiene que decir, ¿sabes qué? Voy a establecer la siguiente política tributaria. Eso se hace a inicios de año. ¿Qué es la política tributaria? Conjunto de medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario y su recaudación. Es diseñada por el MEF. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, a principios de todos los años, tiene que decir, el año 2022, que está por empezar, vamos a tener la siguiente política tributaria. A ver, yo quiero incrementar los tributos, quiero ampliar la base tributaria, o quiero reducir la base tributaria, o reducir los tributos, no sé. Cada año el gobierno tiene que establecer una política tributaria. Imaginémonos que para el 2022 el gobierno del profesor Castillo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, decide que se amplíe la recaudación de tributos. Yo quiero ampliar la recaudación de tributos porque por pandemia hemos recaudado muy poco. ¿Ok? Puede ser una política para el 2022. Esa es la política. Empezamos con eso. El 2022 se va a ampliar, por ejemplo, se va a ampliar la recaudación de tributos. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Establecer las normas tributarias. ¿Qué quiere decir eso? El conjunto de disposiciones legales a través de los cuales se regula la aplicación de las medidas de carácter tributario. Yo tengo que establecer en base a qué voy a captar más tributos. Tengo que establecer los tributos que voy a cobrar nuevos
o los que voy a ampliar en todo caso. Y eso tiene que estar reflejado en el Código Tributario. ¿Ok? Imagínense lo siguiente, la política es captar más tributos. Tengo que hacer la norma. Entonces, ¿cómo voy a hacer para captar más tributos? Voy a crear nuevos tributos. Ya adelantó un poco el ministro de Economía, no sé si se han dado cuenta o si han escuchado, que quiere cobrar tributos, por ejemplo, a las plataformas Extreme, a Netflix, Disney, Amazon y todas las plataformas que existen, se les va a cobrar tributos a partir del próximo año. Es una propuesta. Eso tiene que estar en la norma tributaria. Tiene que crearse un tributo para eso. No se puede cobrar por cobrar. Primero tengo que crear un tributo. O también ha adelantado que le va a subir los tributos a los que ganen más de 25.000 soles mensuales. A ellos se le va a subir la carga tributaria. Tiene que establecer una norma para eso. No se puede cobrar por cobrar. Ah, tú ganas más de 25.000 soles, te voy a quitar desde ahorita. No. Primero hago una norma y ya empiezo a cobrar. Política, norma tributaria y por último la administración tributaria. Conjunto de instituciones encargadas de la recaudación de tributos. Los entes recaudadores son los gobiernos centrales y gobiernos locales. Ya tengo la política, ya tengo la norma, ahora tengo que ver quién es el que va a recaudar, quién es el que va a captar los tributos. Generalmente lo hace la SUNAT, o los gobiernos locales o los gobiernos centrales. ¿Ok? Así funciona el sistema tributario. Entonces, el sistema tributario, ¿qué recauda? Tributos. ¿Y qué son los tributos? Son las aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado, a través de leyes específicas para financiar su actividad. Esta pequeña definición concentra muchos puntos que debemos tener claros, ¿ok? Y vienen y se repiten dentro de diferentes temas en economía, y al menos para el examen puede estar relacionado a otros temas de presupuesto, temas de macroeconomía, etcétera, etcétera. Y si no lo tienen claro, podemos cometer errores. ¿Ok? Entonces, aportaciones obligatorias, dijimos todos los peruanos, personas naturales o jurídicas, tenemos que pagar impuestos para solventar el gasto público. Pero acá viene el dato interesante. Aportaciones obligatorias de los residentes de un país. A ver, tenemos claro la definición de residentes. A ver, jóvenes, ¿a quién se considera residentes en un país? ¿Lo tienen claro? Si no me responden, imagino que sí, y paso al siguiente punto, que es bastante amplio este tema. Tenemos claro la definición de residentes. ¿A quién se considera residente y no residente en un país? ¿Cuál es la diferencia entre un residente y no residente? A ver, jóvenes. Aquellos que viven en el país. Así de simple. A ver, lo voy a explicar rápidamente y espero que lo entiendan. A ver, residente de un país no es necesariamente aquellos que viven en un país. A ver, residente de un país se considera a todos los peruanos nacidos, en el caso del Perú, vamos a hablar en el caso del Perú. En el caso del Perú, ¿quiénes son residentes en el Perú? Residentes en el Perú somos todos los peruanos que hemos nacido acá y vivimos acá, sí. Pero también los extranjeros que viven, trabajan y generan ingresos acá en el Perú con una antigüedad mínima de 5 años. ¿Ok? Residente a todos los peruanos que vivimos en el Perú, obviamente, y todos los extranjeros que viven, trabajan y generan ingresos acá en el Perú con una antigüedad mínima de 5 años. ¿Ok? Ellos son considerados residentes. ¿Ok? ¿Y quiénes son considerados no residentes entonces? ¿Quiénes vendrían a ser los no residentes? ¿A quién se le considera no residente? En el Perú, o peruanos, en el caso del Perú, los no residentes, no son los turistas. Los no residentes son todos los peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. No residentes son todos los peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los peruanos que están trabajando en el extranjero son no residentes.
para que tengan claro por qué se establece esto. En los años 80 y 90 sufrimos una gran migración de peruanos fuera del país. ¿Por qué? Por la crisis económica, tan similar como la que está viviendo ahora Venezuela. Gran cantidad de peruanos emigraron fuera del país, salieron del Perú. Tanto es así, fueron tantos que a la fecha, año 2021, según el INEI, en el último censo, indica que el 10% de la población peruana vive fuera del país. 10%. Si somos 33 millones, ¿cuántos peruanos viven, trabajan y generan ingresos fuera del país? 3.300.000. ¿Es una cantidad alta? Sí, es una cantidad alta. Entonces, ellos son considerados no residentes, ténganlo claro, ¿ok? Seguimos. ¿Cuáles son los principios para los tributos? ¿Qué principios se tienen que seguir? Principios tributarios para establecer los tributos. Primero, tiene que haber un principio de legalidad. ¿Por qué? Indica que solo por ley se crean, modifican y suprimen los tributos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que yo establecí la política tributaria, ahora establezco la norma. La norma tributaria me indica que tiene que ser legal. Tengo que hacer una norma, tengo que crear un tributo, tengo que legalizarlo. A mí no se me puede ocurrir de la noche a la mañana cobrar un tributo si no he hecho la norma, si no he hecho el tributo, si no lo he hecho legal. A ver, de pronto a mitad de año o ahora en noviembre al ministro se le ocurrió cobrar los tributos a las plataformas en stream. Ya, empiezo a cobrar a todos los que tengan Netflix. No, no funciona así. Tengo que crear la norma, el tributo. A partir del próximo año, si se crea el tributo, ya se puede cobrar, pero ahorita no puedo cobrarle. No, que tengo que cobrarle más impuestos a los que ganan 25.000 soles. No, se me ocurrió ahorita, no lo empiezo a cobrar. No, tengo que crear la norma, tengo que modificar el tributo a la renta y ampliar ahí y el próximo año empezar a cobrar. Ahorita no lo puedo cobrar, no es que se me ocurre ahorita una genial idea. Mira, puedo recaudar más tributos cobrándole a todos los que están haciendo home office o clases virtuales porque hay un montón. No. Primero creo la norma y después empiezo a cobrar. Principio de legalidad. Solo por ley se crean, modifican y suprimen los tributos. ¿Ok? Segundo, principio de no confiscatoriedad. No se pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente. De pronto yo no puedo cobrar más tributos de los ingresos que tiene el contribuyente. No le puedo cobrar más de lo que gana. O tiene que tener capacidad contributiva. Se cobra en proporción a los ingresos del contribuyente. Ok, entonces, los tributos tienen 3 categorías. Esta parte es importante. Los tributos tienen 3 categorías. 3 categorías importantes. ¿En qué están divididos los tributos? En 3 categorías. Impuestos, contribuciones y tasas. Los 3 son tributos y los 3 tenemos que pagar de una u otra manera. Entonces, el tributo se divide en impuestos, contribuciones y tasas. Acá hay una diferencia importante. El impuesto se diferencia de las contribuciones y las tasas de 2 maneras. El impuesto tiene una diferencia principal. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es el pago obligatorio que hacen todos los peruanos residentes, personas naturales o jurídicas, que tiene una característica importante. No obliga al Estado a darte nada. El impuesto no genera ninguna contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Yo estoy obligado a pagar impuestos? Sí. ¿Pago mis impuestos? Sí. ¿El Estado está obligado a darme algo? No. Ni siquiera las gracias. Si el Estado no te dice gracias, bien. Si te dice gracias por pagar puntual, date por bien servido. Porque los impuestos no te generan ninguna contraprestación. Es tu obligación pagarlos y punto. A diferencia de las contribuciones y las tasas que sí originan una contraprestación, sí originan una obligación del Estado a darte algo, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, acabamos de definir qué son los impuestos. Pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el país que no originan ni una contraprestación directa a favor de contribuyente por parte del Estado. ¿Ok? Entonces, esta definición vamos a analizarla. La definición nos dice,
pagos obligatorios de todos los residentes, personas naturales o jurídicas de un país, ¿ok? Nosotros somos residentes, ustedes son residentes. Yo les pregunto, ¿han pagado ustedes en algún momento impuestos? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes ha pagado impuestos últimamente? ¿Alguno de ustedes ha pasado por la SUNAT, ha recogido su formulario para pagar impuestos y ha pagado impuestos? ¿Mm? A ver. ¿Lo han hecho o no? ¿Están pagando impuestos o no? ¿Están evadiendo impuestos entonces? ¿Mm? Les voy a mandar a la SUNAT entonces para que los multen. ¿Mm? La definición dice pagos obligatorios de todos los residentes. ¿Ustedes son residentes? Sí. Entonces, ¿se ha confundido la definición? No. Todos pagamos impuestos. Todos. Sus papás y ustedes también. Solo que ustedes ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque los impuestos se dividen en dos categorías. Impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que ustedes no pagan. Ustedes no pagan impuestos directos. Impuestos directos no lo hacen ustedes. ¿Por qué? ¿Quiénes son los únicos que pagan impuestos directos? Graban las propiedades y los ingresos de las personas naturales y jurídicas de manera dependiente o independiente. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que tenga propiedades o todo aquel que genere ingresos de manera dependiente o independiente, sea persona natural o jurídica, tiene que pagar impuestos directos. En el caso de ustedes no tienen propiedades, su bicicleta, su patineta, su scooter no es propiedad, todavía no se considera propiedad, así que no tienen que pagar impuestos, o ustedes tampoco generan ingresos. Las propinas que les dan, las mesadas que le dan, no se consideran ingresos. Por ese motivo, ustedes no pagan impuestos directos. Lo que pagamos todos, inclusive ustedes, son los impuestos indirectos, pero ustedes ni cuenta se han dado. ¿Qué son los impuestos indirectos? Son aquellos que no están relacionados con la capacidad adquisitiva del contribuyente, cuyo responsable de pago es la empresa o vendedor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa impuesto indirecto? El impuesto indirecto es los que graban todo tipo de producción y está impuesto y es transferido del productor al comerciante y que a su vez lo transfiere al consumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que el impuesto indirecto es aquel que se grava a todo tipo de producción o servicio. Ese tipo de producción o servicio obviamente lo tendría que pagar el productor, pero el productor de ese bien o servicio dice, ¿sabes qué? Yo no lo quiero pagar, lo voy a cargar al precio. ¿Y quién lo termina pagando? Todos nosotros, todos los consumidores. Entonces es un impuesto indirecto. El IGB, como mencionaron por ahí, sí, es un impuesto indirecto que lo pagamos todos. Cuando ustedes salen a comprarse una gaseosa, cuando ustedes salen a comprar el pan, cuando ustedes salen a comprarse unas zapatillas, están pagando impuestos de manera indirecta. Están pagando el IGB, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son los impuestos directos entonces? ¿Cuáles son los impuestos directos más conocidos? Los impuestos directos son aquellos que gravan las propiedades o los ingresos de la persona, ya lo dijimos. ¿Cuáles son los más conocidos? Los 4 impuestos directos más conocidos son el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto al patrimonio vehicular y el impuesto al cabala. Son los 4 que más recaudan, son los 4 que se puede decir que cubren la mayor recaudación nacional. Entonces, el más importante de todos y uno de los que más recauda es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta tiene 5 categorías. ¿Ok? El impuesto a la renta tiene 5 categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Vamos a ir explicando cada una de las categorías. El impuesto a la renta de primera categoría. ¿Qué es lo que cobra? ¿Qué es lo que se cobra en el impuesto a la renta de primera categoría?
El impuesto a la renta de primera categoría se va a cobrar todas las rentas por parte del arrendamiento o subarrendamiento provenientes de predios rústicos, urbanos o bienes muebles. ¿Qué significa esto? Todo aquel que tenga propiedades, todo aquel que sea dueño de propiedades y las alquile y a través de ese alquiler genere un ingreso, tiene que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Los alquileres son un negocio por parte del dueño de las viviendas, por ejemplo. Yo tengo 2 viviendas, vivo en una y como la otra me queda vacía, para que no esté vacía, la alquilo y me genere un ingreso. Ese ingreso que me genera el alquiler de mi segunda vivienda tiene que pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Yo tenía un terreno y ese terreno hice un edificio de 10 pisos. Vivo en el piso 10, pero los otros 9 pisos los alquilo para generar ingresos. Tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Yo tenía un terreno en Lurín, lo he alquilado para una empresa. Ese alquiler me genera ingresos, sí, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Mi terreno en Lurín lo he convertido en puestos comerciales y cada puesto lo alquilo, tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. Tengo un camión, pero yo no sé manejar camión de carga y lo alquilo para hacer mudanzas o transporte. Tengo que pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Ese es el impuesto a la renta de primera categoría. ¿Quedó claro? Profesor, yo tengo una vecina en mi cuadra que tiene una casa de 3 pisos grandota, un montón de cuartos y alquila los cuartos a estudiantes, alquila los cuartos. ¿Tiene que pagar impuesto a la renta de primera categoría? ¿Qué creen ustedes? ¿Debe pagar o no debe pagar? Sí, debe pagar impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ok? Sí debe pagar. Profesor, pero la vecina no paga nada, nunca ha pagado nada, ni contrato de alquiler da. Bueno, es una forma y una de las más comunes de cómo se evaden impuestos. Hay muchas personas que tienen negocios de alquiler de vivienda, parte de su vivienda o una vivienda o un departamento y no pagan impuestos, no tienen contrato de alquiler. ¿Qué están haciendo esas personas? Evadiendo impuestos. ¿Ok? Seguimos. Acá hay un punto que quiero aclararles, quiero reforzar. Si bien es cierto, los impuestos no generan ninguna contraprestación por parte del Estado no está obligado a darte nada. En el caso del impuesto a la renta de primera categoría, sí hay un beneficio que obtiene el que paga el impuesto. ¿Cuál sería? A ver. Cada vez hay más casos y salen constantemente en los medios de comunicación de personas que están denunciando de que sus inquilinos no les pagan nada. Mira, señorita, tengo este inquilino viviendo 6 meses, un año y no ha pagado el primer mes y después no pagó nada, es un conchudo, se gasta la luz, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y los denuncian. Y los medios de comunicación hacen eco de esas denuncias. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no los vota? Si es su casa y no le pagan hace 6 meses, un año, ¿por qué no lo vota? ¿Por qué cree que no lo vota? ¿Por qué cree que hay tantas denuncias de esa manera? Porque seguro esa persona ha ido a denunciar a ese inquilino moroso a la policía y cuando iba a la comisaría, a la policía, el encargado del comisario les ha dicho, a ver, ok, muy bien, tiene un inquilino que no paga hace un año, perfecto, necesito ver su contrato de alquiler. Necesito ver el pago del impuesto de primera categoría. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tenía que cobrar impuestos? Sí. Generalmente no lo hacen, no tiene contrato de alquiler, no tiene impuesto, no pago el impuesto de primera categoría. En ese caso, en la comisaría le van a decir, señora, disculpe, no podemos hacer nada. ¿Por qué? ¿Cómo me acredita usted a mí que usted no quiere votar a un familiar y quiere quedarse con la casa? Yo no puedo entrar a votar a una persona de su propia casa porque puede ser el dueño de la casa, puede ser un familiar y al final yo estoy cometiendo un delito. Si usted no me presenta un contrato de alquiler y el pago del impuesto, yo no puedo ayudarlo. Y generalmente eso es lo que ocurre. Por eso no pueden desalojar a esos morosos y conchudos que abundan en muchos lugares.
Si tuviera su pago y su impuesto, podría hacerle una denuncia y hacer un juicio y desalojarlo. Pero como no lo tiene, ¿qué pruebas tengo de que no es un familiar o alguien de la casa que yo quiero votar? ¿Ok? Seguimos. El segundo tipo de impuesto directo, impuesto a la renta, el impuesto a la renta de segunda categoría está dado por el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Qué grava el impuesto a la renta de segunda categoría? Grava las ganancias de capital producto de la enajenación de acciones, bonos, certificados y otros valores mobiliarios. ¿Qué significa? Intereses por colocación de capital, dividendos, regalías, patentes, rentas vitalicias, ganancias por la venta de inmuebles, etc. ¿Qué significa? A ver, el impuesto a la renta de segunda categoría te indica lo siguiente. Todo aquel que tenga ganancias y utilidades por el capital, por el dinero o por cómo ha invertido ese dinero, tiene que pagar impuesto de segunda categoría, impuesto a la renta de segunda categoría. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Se acuerda que en la clase anterior hicimos el ejemplo de las acciones y bonos? Que de pronto el banco de crédito quería capital y emitía 20 millones de acciones. A ver, yo como inversionista le di los 20 millones de soles en acciones y ahora ¿cuál era mi ganancia? Rentabilidad variable, ¿cuál era? Era dueño del 20% de las utilidades del banco de crédito. Ese 20% que recibo anualmente de las utilidades tienen que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Ok? Todas las ganancias que yo tenga por mi dinero tienen que pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Otros que tienen que pagar este impuesto son, por ejemplo, todo aquel que venda un inmueble y obtenga ganancias. A ver, en el ejemplo anterior hemos dado que yo tenía 2 casas, alquilaba una para no tenerla abandonada, pero ya me cansé de estar desalojando constantemente a los inquilinos que nunca pagan. Entonces, para no estar en ese problema, y es la 4ª vez que desalojo a alguien, la voy a vender, he decidido venderla. Entonces, yo tengo esa casa hace 20 años, yo la compré en $20,000, ahora la estoy vendiendo en $200,000. ¿Hay una ganancia? Obviamente que sí, la compré en 20,000, ahora estoy vendiéndola en 200,000. Esa ganancia tiene que pagar un impuesto a la renta de segunda categoría. Impuestos directos. El impuesto a la renta de tercera categoría es el que grava todas las rentas obtenidas por todo tipo de actividades empresariales, sea comercio, industria, minería, que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas. ¿Qué significa esto? Que aquí se va a gravar todas las rentas que se obtienen, todos los comerciantes, todos los industriales, todos los que realizan un negocio, industria, comercio, servicio. Todo aquel que tenga un negocio y tenga utilidades tiene que pagar impuesto a la renta de tercera categoría. Las mineras, los supermercados, los bancos, todo negociante, empresario, industrial tiene que pagar impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Qué es lo que está pagando? Las utilidades y ganancias de su empresa. ¿Ok? Este es el impuesto que más recauda de todos. Es uno de los más fuertes en recaudación. Y estos impuestos que vienen en la 4ª y 5ª categoría son los impuestos que a ustedes les interesa más, porque están relacionados con sus futuras actividades. ¿Cuáles son? El impuesto a la renta de 4ª categoría y el impuesto a la renta de 5ª categoría. En la 4ª categoría, ¿qué grava? Grava los ingresos de los trabajadores independientes en el ejercicio de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Todo aquel profesional o técnico que de pronto no trabaja para una empresa de manera dependiente, que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar de manera dependiente porque me pagan muy poco. Yo voy a trabajar de manera independiente y voy a hacer los servicios o los trabajos de diferentes personas. Yo soy un contador y no quiero trabajar en una empresa, llevo la contabilidad independiente de 3, 4, 5 empresas, cada una me paga 500 soles, ¿cómo me paga? A través de recibo por honorarios. Y ese pago, que puede sumar
3.000, 4.000, 5.000 soles mensuales, yo tengo que pagar un impuesto a la renta de cuarta categoría. Todos los ingresos de los trabajadores independientes, sean profesionales, contadores, electricistas, carpinteros, lo que fuera, tienen que pagar impuesto a la renta de cuarta categoría. El impuesto a la renta de quinta categoría, ¿qué es lo que grava? Grava los ingresos de los trabajadores dependientes, todos los trabajadores dependientes, todos los trabajadores que trabajan para una empresa, sea privada o pública, tienen que pagar impuesto a la renta de quinta categoría. En ese caso, se les descuenta de su boleta de pago. Mi boleta de pago mensual dice que mis ingresos son diferentes a mis ingresos disponibles. Ya lo dijimos, ya lo aclaramos. Los ingresos es el monto nominal que yo gano. Yo voy a ganar 5.000 soles en esa empresa. Ese es mi ingreso. ¿Pero cuál es mi ingreso disponible? El real. El ingreso nominal menos los impuestos. No me van a pagar 5.000, no voy a cobrar 5.000, sino voy a cobrar 4.100. ¿Por qué me están quitando 900? Ese es el impuesto. Y se van a dar cuenta ustedes, cuando ingresen al mundo real, cuando ingresen a trabajar, que conforme más ganen, más les van a quitar en impuestos. Los otros impuestos directos, fuera del impuesto a la renta en 5 categorías que ya vimos, son el impuesto predial, el impuesto vehicular y el impuesto alcabala. El predial, ¿qué es lo que se cobra en el impuesto predial? Se cobra el valor de los previos urbanos y rústicos. ¿Qué quiere decir eso? Todo aquel que es dueño de una propiedad, una casa, tiene que pagar impuesto predial. Este impuesto se paga una vez al año y generalmente llega en diciembre, enero a las casas. ¿Quiénes lo pagan? Los dueños de las viviendas, sus papás o sus abuelos. El dueño de la vivienda donde están viviendo tiene que pagar este impuesto. ¿Ok? Y lo paga una vez al año. ¿Se han dado cuenta que al principio de año siempre llega un talonario de la municipalidad con el impuesto predial? ¿Qué es el impuesto predial? El pago que tengo que hacer. ¿Y qué tengo que pagar? Un porcentaje del valor de la propiedad. Es menos del 1%, 0.003 o 0.5 me parece que es. Si la propiedad está valorizada en 100.000 soles, tengo que pagar el 0.03, menos del 1%, en impuestos. El impuesto vehicular, ¿qué es lo que se cobra en el impuesto vehicular? Se cobra a todos los dueños de vehículos. Todo el que es dueño de un vehículo tiene que pagar impuesto al patrimonio vehicular. Si tienes auto, tienes que pagar impuesto al patrimonio vehicular. Entonces, yo justo pensaba comprarme un Volkswagen clásico, un bochito, un Bumblebee del 70. Quería comprarme un bochito para tunearlo bien bonito y manejarlo. ¿Tendré que pagar impuesto al patrimonio vehicular? ¿Impuesto vehicular? ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, ¿sí? No. Solo pagan los vehículos nuevos con una antigüedad de 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que para pagar este impuesto tengo que tener o comprarme un carro nuevo de 2021, 2020, 2019. Si yo me compré un carro en 2015, ese carro ya pagó el impuesto vehicular, no lo voy a volver a pagar, no pago. Así que como recomendación, cuando se compren su primer carro, cómprense un carro de segunda, 2010, 2015, cosa que aprenden a manejar bien, lo chocan, lo maltratan y así ya no pagan impuesto vehicular tampoco, gastan menos. Ya cuando aprendan bien a manejar, se compran su carro del año. El alcabala, ¿cuál es el impuesto alcabala? Grava las transferencias de propiedades de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su modalidad. ¿Qué significa esto? Impuesto alcabala. Toda transferencia de propiedad, sea por una venta, por un regalo o por una herencia, tiene que pagar alcabala. Ok, o sea que si yo vendo mi propiedad fuera de pagar el impuesto de segunda categoría, ¿también tengo que pagar el alcabala? No. El impuesto de segunda categoría lo paga el vendedor. Yo que vendí mi propiedad pago por tener una utilidad por la venta.
El alcabala lo paga el que compra, el que recibe la propiedad. El comprador paga el alcabala. Yo compré esta propiedad, la transfirieron a mi nombre, ahora pagas el alcabala. Sea por compra, sea por negocio o sea por herencia. De pronto a ustedes les heredaron una vivienda, ¡ay, qué bonito! Me han regalado una casa por ser un buen estudiante. No, ahora pagas el alcabala, no es gratuito. ¿Ok? Esos son los impuestos directos. De aquí vienen los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos indirectos? Ya hemos dicho, aquellos que gravan la producción. Este impuesto es transferido del productor al comerciante y este a su vez al cliente. Los más conocidos son el IGB, el impuesto selectivo al consumo y el arancel. ¿Qué significa? Por ejemplo, el más conocido de todos y el que todos pagamos, inclusive ustedes, es el IGB, Impuesto General a las Ventas. ¿Qué es lo que grava? La venta en el país de bienes muebles y la prestación o utilización de servicios. Todo bien que compramos aquí o servicio que adquirimos tiene que pagar el IGB. Paga el IGB. Ustedes se van a comprar unas zapatillas, pagan IGB. Ustedes se van a comprar un chocolate, pagan IGB. Se compran un helado, pagan IGB. Ni cuentas han dado, pero lo están pagando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Imagínense ustedes que quieren empezar el próximo año bien tizas y se quieren comprar unas zapatillas nuevas. Van a la tienda y las zapatillas están 100 soles. La zapatilla que les gusta, 100 soles, unas Converse. Entonces, pagan los 100 soles. En realidad, el precio de zapatilla no es 100 soles. El precio de esas zapatillas es 82 soles. ¿Y por qué me cobran 100 soles? Porque le están agregando el 18% de IGB. Ese es el IGB. ¿Ok? Ya. Pero ustedes se fueron de la tienda y nunca les pidieron boleta, nunca les pidieron comprobante de pago. ¿Qué es lo que han hecho? Le han regalado al comerciante esos 18 soles. Es por eso que tenemos que tener cultura tributaria. ¿Cuántos de ustedes realmente exigen o piden comprobante de pago cada vez que hacen una compra? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? ¿Lo han hecho? ¿Saben por qué tienen que pedirlo? Se pide porque obviamente si no lo entregan, van a regalarle ese 18% al dueño del local. Así que tengan cultura tributaria, empiecen a pedir comprobantes de pago. Si no lo hacen, le están regalando ese 18% al dueño del local y el dueño del local se está quedando con ese impuesto, no lo está declarando, y no lo declara, se lo queda. El otro impuesto indirecto es ISC, Impuesto Selectivo al Consumo. Se aplica a la venta de algunos productos, bienes o servicios que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. Aquellos bienes que el Estado considera que son prescindibles o de lujo, ¿cuáles pueden ser? A ver. Hace unos años el gobierno estableció como política tributaria ampliar la recaudación. Ok, entonces tengo que crear una norma, tengo que crear nuevos tributos. Ok, y se pusieron a pensar, ¿qué puedo cobrar de nuevo? ¿Qué puedo cobrar para ampliar la recaudación? Entonces vamos a cobrarle a todos aquellos bienes que no son necesarios, que no son imprescindibles, que realmente no importa si se consumen o no, son de lujo. ¿A cuáles? A los cigarrillos, a los licores, a los autos de lujo, a los juegos de azar, a los casinos. Vamos a cobrarle a todos esos bienes que no son necesarios, que son prescindibles. Al que quiera fumar, que pague impuesto selectivo al consumo. El que quiera tomar, que pague impuesto selectivo al consumo. El que se quiere ir a bingos, tragamonedas, casinos y gastar su plata, que pague impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? Se aplica a la venta de bienes o servicios que el Estado considera que son prescindibles o de lujo. ¿Ok? Impuesto selectivo al consumo. El chocolate, no, el chocolate paga IGB nomás. El chocolate es un bien necesario, imprescindible. No puede estar
no se le puede, es un bien necesario para la sociedad. No, es paga IGB nomás. Por ejemplo, la gasolina paga impuesto selectivo al consumo. Y ustedes dirán, ¿la gasolina acaso es un bien de lujo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un bien de lujo? ¿Es un bien imprescindible? No, en realidad no lo es. ¿Y por qué paga impuesto selectivo al consumo? Porque según el Estado, según los genios que establecieron estas normas, dijeron solo va a pagar la gasolina de 98 y 95 octanos. Y esa gasolina es la que usan los autos de lujo, los autos nuevos. Aquí el que tiene para comprarse un auto de lujo, que pague impuesto selectivo al consumo. Aquel que tiene su bochito, que lo maneja con gasolina del 84 o 90, a ese no paga. ¿Ok? El arancel. ¿Cuál es el impuesto que se cobra con el arancel? El arancel es el impuesto que paga todas las compras en el extranjero que ingresan al país. O sea, todas las importaciones. Todo lo que yo importo y compro del extranjero entra, pero paga un impuesto, el arancel. Todos los importadores que traen bienes del extranjero pagan un arancel. Todas las compras que yo hago cuando me voy de viaje y cuando ingreso al país, es por eso que hay aduanas que te revisan tus maletas. A ver, ¿tiene algo que declarar? No, traigo mi ropa sucia nomás. Ah, ya, seguro. Abro la maleta y encuentran 10 PlayStation. Ah, no, eso no es para uso personal, obviamente. Es para negocio. Paga tu arancel y tu multa por mentirme. ¿Ok? Todos pagan, todas las compras en el extranjero pagan arancel. Todo lo que ingresa al país. Profesor, yo me acabo de comprar vía Alibaba, AliExpress, mi case bien bonito de Avengers y mis audífonos. Me los han enviado y no he pagado arancel. ¿Por qué? ¿Estoy evadiendo impuestos? No. Pagan todas las compras en el extranjero a partir de $250. Tu compra de 10 soles, 20 soles, no paga arancel. No estás evadiendo impuestos. Contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? A ver, ya vimos qué son los impuestos y ya establecimos que los impuestos tienen como característica principal no tener ninguna obligación o contraprestación directa por parte del Estado de darte algo a cambio. Tú lo pagas porque es tu obligación y punto. Si el Estado te da las gracias por pagar puntual, date por bien servido. ¿Ok? Pero las contribuciones y las tasas sí tienen una contraprestación. Sí me tiene que dar algo a cambio el Estado por ese pago. Las contribuciones son tributos cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, de pronto el Estado hace una gran obra pública que me beneficia, tengo que pagar una contribución. De pronto el Estado me da un servicio público que me beneficia, tengo que pagar una contribución. Por ejemplo, es salud. El pago de salud que pagan todas las personas, el descuento por salud que tienen todas las personas, yo estoy pagando por un servicio que me están dando, el servicio de salud para mí, para que me atienda. En mi boleta me descuentan y yo tengo acceso a salud. ¿Ok? Las tasas. Las tasas son tributos cuya obligación tiene como hecho generar una prestación efectiva por el Estado de un servicio individualizado en el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pago las tasas y a mí me van a dar de manera personal un servicio, un producto para mí. Estoy pagando porque me den algo a cambio directamente. Las tasas más conocidas son los arbitrios, derechos y licencias. Arbitrios, derechos y licencias. Los arbitrios, por ejemplo, son tasas que pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿ustedes creen que todas las noches pasa el camión recolector de basura y recoge la basura de sus casas de manera gratuita? ¿O que en las noches cuando ustedes salen a comprar y se prenden las luces en las calles se hace de manera gratuita? ¿Quién pagará el servicio de luz? ¿Que Dios se lo pague? No. Todo eso lo pagamos nosotros en los arbitrios. Todos los años, cuando empieza el año,
llega el impuesto predial y también llegan los arbitrios. La municipalidad de tu distrito les manda a sus padres los arbitrios. Se tiene que pagar por los servicios que la municipalidad presta. El recojo de basura, el alumbrado público, el servicio de serenazgo, el servicio de limpieza de jardines y parques, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso se paga. Los derechos, ¿qué son? Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. ¿Qué quiere decir eso? Yo pago porque me den algo de manera individual para mí, un derecho. Ustedes van a pagar, por ejemplo, el derecho a examen de admisión. Cuando postulen a San Marcos, ustedes van a pagar un derecho a examen. No es que la pre o la universidad les quiera cobrar eso y le está cobrando muy caro, no. Lo que están pagando es un tributo, un derecho a examen. Todo aquel que postula a una universidad pública en el Perú paga un derecho a examen. Otro derecho es el pago que ustedes hicieron para obtener su DNI, por ejemplo. Ustedes pagaron 40 y tantos soles para obtener su DNI. Yo pago para que me den algo a cambio, mi DNI nuevo. ¿Ok? Y las licencias son las tasas que se pagan o que se graban a la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control. ¿Qué quiere decir esto? Las licencias son pagos que yo hago para que me autoricen a realizar algo. Por ejemplo, yo quiero poner una tienda en mi cochera. No se trata de poner la mercadería, abrir la cochera y empezar a vender. No. Tengo que pedir una licencia de funcionamiento a la municipalidad. Me tiene que autorizar a funcionar como bodega. Si no, no puedo funcionar. O de repente yo quiero construir el segundo y tercer piso de mi casa. Llamo al maestro de obra, al albañil y me pongo a construir. No, tengo que tramitar la licencia de construcción. Yo pago para que me autoricen a hacer algo. Estos puntos ya son muy generales, no hay mucha complicación. Cuando hablamos de presión tributaria, estamos hablando del indicador económico que mide la proporción de riqueza generada en el país que será destinada al Estado a través del sistema de tributación. Básicamente tiene que ver con cuántos produce el país, cuánta producción hay en el país. Y eso se mide a través del PBI, Producto Bruto Interno. Toda la producción de un país, producción, consumo, este país está generando. Y está generando producción y está generando consumo. Como hemos visto, tanto el productor como el consumidor pagan tributos. Mayor producción y consumo, mayor generación de tributos. Exoneraciones tributarias son exclusiones o dispensas legales de la obligación tributaria establecidas por razones de orden público, económico o social. De pronto el Estado establece que por algún motivo las personas no pueden pagar o se le debe exonerar este tributo por motivos X. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia ha golpeado fuerte en los últimos 2 años al país y muchos casos han exonerado del pago de tributos. Evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. De pronto muchas personas, muchos vivos, muchos aprovechados, no pagan sus tributos de diferentes maneras. Primero, no declaran el verdadero monto de sus ventas. A ver, yo tengo mi negocio y solo declaro el 20% de lo que vendo. ¿Por qué? Porque no hay cultura tributaria y nadie me exige boleta de pago, comprobante de pago, ticket. Y como nadie me exige, no declaro las ventas y me quedo con ICIGB. Solo declaro el 20%. Vendí 100 soles, pero declaré que vendí 20. ¿Ok? Me han regalado 80 soles en tributos. Incremento las deducciones. Otra forma de evadir tributos son incrementar las deducciones. ¿Qué significa esto? Que de pronto muchos empresarios pasan por gastos de la empresa, gastos personales. ¿Como cuáles? ¿Se han dado cuenta que muchas personas cuando van a comer o van a comprar piden factura? Se van a comer con la familia y pásame una factura a nombre de esta empresa. Están pasando como un gasto personal como un gasto de la empresa. Y de esta manera pagan su empresa menos tributos. Van a comprar cosas al supermercado y, pásame la factura tal. Están pasando gastos personales como gastos de empresa.
El otro es no pagando las obligaciones, obviamente evitando pagar los tributos. Y elusión tributaria tiene que ver como el acto por el cual un contribuyente realiza operaciones para reducir el pago de impuestos basándose en determinadas ambigüedades presentes en las leyes tributarias sin incurrir en delito. ¿Qué quiere decir esto? Yo practico la elusión tributaria cuando evito pagar impuestos basándome en diferentes normas. Por ejemplo, el Estado exoneró impuestos a algunas empresas, la famosa suspensión perfecta, y muchas empresas que no han sido afectadas de pronto no le están despidiendo a su personal y no le están pagando lo que le corresponde. Las empresas agroindustriales, por ejemplo, no han sido afectadas, pero están basándose en esta ley para evitar pagar lo que corresponde. Rápidamente, que ya está acabando el tiempo, ¿quién es la organización encargada de recaudar los tributos en el Perú? La SUNAT. Y el último punto es el presupuesto general de la República. ¿Se acuerda que vimos el presupuesto familiar? Esto es algo parecido. Sumar todos los ingresos del Estado y restarle todos los egresos. Y tengo que tener como resultado un presupuesto superavitario, deficitario o equilibrado. ¿Ok? ¿Qué horas son? Ok, jóvenes, ya me ganó el tiempo. Les estoy dejando las alternativas al examen, a las preguntas. Gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, jóvenes. Cuídense, nos vemos. Buena semana. Gracias.